Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día. La noche de hoy se realizó una importante reunión con diferentes ejecutivos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, en la sede de la Asociación Sindical ADIDA, con el fin de hacer la socialización del proceso de negociación entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional y los puntos que fueron allí negociados. Vamos hoy entonces a escuchar la intervención que realizó para este evento Edgar Romero Macías, ejecutivo de FECODE. Primer elemento, lo que tiene que ver con los 40 puntos en los diferentes ejes que FECODE en el 25 de febrero trazó, que es el sentir de una continuidad que atípicamente en esta negociación FECODE tacó bien en el hecho de colocar 20 puntos de implementación que no se dieron en el gobierno de Duque y que nos tocó colocarlos después de un debate al interior del Ejecutivo, de la estructura de la Junta Nacional, si lo colocábamos o no. Hoy, después de logrados los acuerdos, fue un acierto, porque había sido otro el devenir de esta negociación si no lo hubiéramos colocado, porque nos hubieran sacado, además del tema presupuestal y además del tema de los fallos del Consejo de Estado, que nosotros no lo habíamos colocado y que por tal razón no era asunto de negociación. Con esa perversidad nos enfrentamos en la mesa. Entonces, esos 20 puntos es la continuidad, que algunos lo llaman que eso no fue nada porque eso ya estaba escrito. Estaba escrito, pero no estaba concreto. En la realidad, en el hecho fáctico, no estaba. Y por eso, los ejes de esos 20 puntos, más 20 puntos adicionales, entre ellos la vida. Es paradójico que tengamos que colocar en un pliego de peticiones la defensa de la vida, pues nos tocó entonces recoger en esos 40 puntos el sentir del magisterio colombiano y de la comunidad educativa. Los ejes ustedes los conocen: el eje de la política pública, el eje de la dignificación docente, la implementación de los acuerdos, salud y prestaciones, bienestar, derechos humanos y la escuela de la presencialidad por la realidad de la pandemia COVID-19. Esos fueron los componentes de los 40 puntos. 32 se logran consensuar en medio de la adversidad. Los otros 8 no se logra acuerdo porque la federación no podía aceptar las imposiciones de la política del gobierno o las cosas hechas a medias, y por eso seguimos en esos 8 acuerdos peleando desde los diferentes escenarios, la calle, la política, la negociación colectiva, porque no vamos a declinar en bajar esos puntos, sino que en esta ocasión no se pudo. De esos 40 puntos, entonces, voy a referirme a la parte del espíritu de lo que tocó confrontar. Lo primero, confrontar lo público. El pensamiento neoliberal en el mundo, en América Latina y en Colombia, pues no es nuevo, pero la reconfiguración en medio de esta dificultad adversa que vive la humanidad, uno esperaría un capitalismo más humano, más social, más filantrópico, más altruista, de mejor distribución. No, señores, la reconfiguración apunta a la adversidad de la acumulación de la riqueza, del apetito voraz
que nos está acabando como seres humanos, del individualismo, del consumismo, en esa seguimos y continuamos con una gobernanza mundial en ese sentido. Y esa gobernanza mundial quiere que lo que no tiene en este momento en la acumulación de riqueza, de capital, de bienes y servicios, sea entregado a la privatización, sea entregado a lo particular, se ha sacado de las naciones, de los desarrollos del mundo, de las constituciones y de los derechos de los seres humanos, de los trabajadores y en el caso de nosotros, de los maestros. Y en ese sentido nos tocó colocar y confrontar 7 puntos del pliego de peticiones en ese sentido para defender lo público. Y hay que llamar a nuestros compañeros maestros y maestras a que tal vez ese es el componente más difícil, más complejo y el que tenemos que confrontar decididamente para subsistir como derecho fundamental la educación, para que se concrete y materialice los derechos fundamentales de los colombianos, para que los maestros tengamos un porvenir mejor y para que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes puedan tener un proceso de educación mucho mejor que lo que hay hoy en Colombia. Eso hay que colocarlo en el escenario y en la conciencia de los maestros de Colombia en primer lugar. Chul Han hablaba de la sociedad del cansancio, la psicopolítica, la enfermedad, la sociedad endémica, la sociedad enferma, que nos mide por resultados. Bien que los maestros nos exijan el aumento salarial, bien que los maestros nos exijan ascensos y reubicaciones, pero también cuando hablemos de política pública, pongámosle cuidado. También cuando hablamos de la subsistencia de las instituciones educativas, pongámosle cuidado, porque si el trabajo digno, el trabajo estable de los trabajadores se pierde, aquí ni desde el maestro más nuevo hasta el maestro más antiguo va a sufrir las consecuencias de la política. Y en ese sentido, hay que decir en estos 7 puntos que tal vez no los alcancemos este año, porque si nos miden por rendimiento y nos ponen plazos frente a una política, pues estamos perdidos del rumbo que tenemos. Y ojo los dirigentes con esto. Los dirigentes tenemos que tener la responsabilidad y la visión de saber que esto es una pelea a largo plazo. Y en ese sentido, tenemos que transmitir este mensaje de FECODE y eso es uno de los mensajes institucionales que queremos dejar aquí. La política pública está en confrontación, no solamente con el gobierno de Duque, no solamente con el Ministerio de Hacienda, es la realidad de América Latina en muchos lugares y es la realidad del mundo. A ese monstruo nos estamos enfrentando. Fondo Monetario Internacional, OCDE, Banco Mundial, Banco de Desarrollo, todas las multinacionales quieren colocar lo público al servicio de lo privado. Quieren colocar los derechos fundamentales en el rendimiento financiero y económico y de capital de los privilegiados, de las familias súper ricas que en Colombia no superan las 4 familias que le dictan la política a los gobiernos de turno. Y en ese sentido, para nosotros se hace perenne la pelea de la reforma constitucional. FECODE la lleva gradual y progresiva para decir que no hemos avanzado ahí. En el 2017 no lo aceptaron como reforma constitucional, lo aceptaron como reforma estructural legal. FECODE le dijo, no señor, una ley se puede superar. Nosotros necesitamos que quede en la Constitución Política de Colombia y tenemos propuesta para la próxima década. Y en ese sentido, en el 2019 logramos incursionarlo y en algo que no nos gusta, en ese dilema existencial, si es mejor las leyes del corazón de los hombres o las leyes de los dioses, como dice en el dilema de Antígonas, o era mejor dejar pasar el tiempo en ese 2019, y se logró, en medio de la perversidad del Plan Nacional de Desarrollo, meter en la mesa de alto nivel la reforma constitucional, y en el 2021 ratificarla. ¿Y qué quedó en concreto? No es repetir la caracterización con fedepartamentos, fedemunicipios, asocapitales y gobierno nacional y Ministerio de Hacienda. Ese paso ya lo dimos. Es que debemos concretar la fórmula y concretar el acto legislativo. Esos son los 2 propósitos en el avance que tenemos de la reforma constitucional necesaria para estos años. Tenemos que recuperar 202 billones que se han perdido en el sector educativo y más de 380 billones con el sector de salud, saneamiento y agua potable.
Ese es el reto. Y eso no se consigue criticando la federación. Eso no se consigue nosotros dándonos madera entre nosotros mismos. Ese se consigue con la acción decidida de la dirigencia, con la visión unitaria de la dirigencia, con la visión también unitaria de la base, que entienda que lo político, lo público está en juego y que si nosotros queremos resolver de raíz y penetrar la política neoliberal, debemos transformar ese propósito de las técnicas neoliberales que están en la tecnocracia de la política económica y política del país. Eso es un reto que no se consigue detrás de los computadores. Ese es un reto que no se consigue desanimándonos porque este paro nacional nos hizo recuperar un poco de tiempo. Eso es un reto que se consigue en la acción decidida de la juventud y la experiencia en las calles de Colombia, en la negociación colectiva y en las luchas que da FECODE en su historia. En ese mensaje queremos dejar claro que FECODE presentó propuesta económica, no la que vamos a dejar porque no somos bobos en estrategia y en táctica, sino que el gobierno lo cogimos desprevenido cuando FECODE le presenta la fórmula económica asesorada por economistas de la Universidad Nacional de un crecimiento que en términos coloquiales, para explicarle a los padres de familia y a los maestros, es que nosotros veníamos antes del 2000 en una ley que destinaba 46, en el situado fiscal, que destinaba 46 pesos de 100 para educación y que hoy solamente destina 24. Nosotros en la fórmula pretendemos en 10 o 15 años llegar al 46 nuevamente en los cálculos económicos de la realidad que vivimos. Esa es la pelea que damos. Por eso los billones y billones de pesos que hay en juego en esta pelea es una confrontación directa con la tecnocracia neoliberal. Y en eso ayudaría mucho la transformación política en este país en un escenario distinto. Pero bueno, nos toca esto y entonces le presentamos fórmula. Tenemos 6 meses para discutir eso, pero tenemos que buscar la manera de que la fórmula de nosotros, sumado a que ya los paralelos y las otras organizaciones quieren hacer parte de esta realidad, donde nosotros tenemos que, desafortunadamente, cerrarle también el paso a todas esas locuras que presentan otras organizaciones, incluso de maestros, frente a la realidad que vivimos, y lo digo con toda consideración, porque en la mesa que estuve presente de la reforma constitucional en el periodo 2019-2020, realmente no presentaron una fórmula a fondo esas organizaciones como las presentó FECODE, de tal manera que a lo último dijeron: lo que diga FECODE es lo que vamos a hacer. Pero no, el gobierno nos quería meter en eso, que la fórmula también tuviera la consideración de unos sectores con otros intereses. Nosotros tenemos claro en eso estén tranquilos, que lo que se va a proponer es una fórmula económica que cierre las brechas presentadas por la Federación de Infraestructura, Transporte, Alimentación, Accesibilidad, Jornada Rural, el tema tecnológico, todas esas brechas, incluido también los gastos de funcionamiento de nosotros, porque no está asegurado ascenso y reubicación y nivelación salarial para los próximos años en la proporción que lo llevamos, porque hay un desfinanciamiento ya de 3.3 billones de pesos en el Sistema General de Participaciones, que es el 70% de la financiación de la educación en Colombia. Entonces, fórmula y acto legislativo. Ese acto legislativo requiere, según los asesores legislativos, de varios debates en diferentes legislaturas en el Congreso. Por eso hay que decirle que si logramos que el acto legislativo quede en el primer trimestre del año, ¿sí?, en la primera legislatura, que se discuta, que sea radicado allí, pues tendrá que discutirse en el 2022 para entrar en el primer año o el año cero que llama el gobierno en el 2023, y de ahí trazar en la mesa de alto nivel a cuántos años vamos en la recuperación de la reforma constitucional. No crean que el gobierno y esta clase de gobiernos que tenemos va a proponer una reforma constitucional progresiva como la presentamos nosotros. Y esa es la confrontación que tenemos que hacer. Y por eso, 2022, 2023, en ese propósito tiene que tener como objetivo claro, en cada paso que demos en las calles de Colombia, en las movilizaciones, tenemos que tener claro a qué nos enfrentamos en esa reforma constitucional para no desanimarnos, para no caer en el error de que los paros no sirven
y que las luchas no sirven sino en levantar el ánimo de los que están escépticos en que este propósito es fundamental. Y como maestro que tiene sabiduría, que tiene intelectualidad, que tiene capacidad, no puede haber una mente cerrada de decir que la federación y sus estructuras, los sindicatos filiales, no tenemos la capacidad de pelear estas cosas y que solamente nos interesamos por lo gremial. Este mensaje también es de trabajo permanente día a día con los padres de familia. Si los padres de familia no entienden este proceso, nos verán siempre como flojos y como que las luchas de nosotros son lejanas y que son contrarias a los propósitos incluso de los padres de familia. Y ese trabajo no lo podemos hacer nosotros como Federación Los 15, incluso ni todas las estructuras de las filiales. A esto hay que sumarle los 300.000 almas del magisterio colombiano. A esto hay que sumarle los padres de familia, los consejos directivos, los consejos académicos, los gobiernos escolares, los universitarios, los estudiantes de secundaria. A esto hay que sumarle, compañeras y compañeros, porque si nosotros seguimos en las redes pendientes y más como dirigentes, pendientes de cuándo damos el informe, cuándo pagan los salarios, que se está vuelto de moda para las campañas políticas, pues estamos en nada. Aquí hay que trascender en la educación política, en la educación que tenemos que dar y cambiar el imaginario de este país, y eso no lo vamos a lograr en estos meses. Esos son años y años de trabajo. Tal vez no lo podamos ver en esta década, pero lo que no puede declinar es ese espíritu y bajar esas banderas de lograr una financiación pública de acorde a las necesidades de esos niños y esos jóvenes cuya única esperanza que tienen es la escuela y los maestros de Colombia. Docente en la Universidad Cooperativa de Colombia. Estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386. 322-686-1386. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y esta noche estamos compartiendo con ustedes algunos apartes de la intervención realizada por el ejecutivo de FECODE, Edgar Romero Macías, en un evento realizado la mañana de hoy en la Asociación Sindical Adida para socializar los acuerdos y el proceso de negociación entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Continuemos entonces escuchando al ejecutivo de FECODE, Edgar Romero Macías. En esa política pública que algunos no valoran en la dimensión que tienen, están los siguientes puntos: relaciones técnicas, preescolar, fortalecimiento de lo público, las CUMES, las JUDES, todo eso hace parte de una política pública. Ustedes consideran, y tenemos que darle ese mensaje a nuestros compañeros, que la política pública de las dictaduras como las que tenemos, ¿es fácil que negociarlas? ¿Es fácil dejarlas meter en un pliego? ¿Es fácil dejarlas meter en una negociación? La política pública, en primer lugar, según las constituciones, es del Estado, de los gobiernos. Y ellos miran si la imponen a rajatabla o no, qué es lo que está sucediendo. Pero FECODE, que somos todos los que estamos aquí,
logra meter en los pliegos la política pública y lastimosamente en el sector nuestro, en los nuestros, no hay una valoración como debe ser frente a esto. No es fácil, compañeras y compañeros. Díganme en qué otros sectores de trabajadores han logrado meter política pública en sus reivindicaciones. Otra cosa son las reivindicaciones gremiales, pero la política pública es la manera de confrontar la privatización, es la manera de confrontar la rentabilidad, es la manera de confrontar el presupuesto, es la manera de impactar en la sociedad, porque nosotros no impactamos y si nosotros estamos convencidos solamente de lo nuestro, estamos lejos. Nuestra labor por esta vida, el paso por esta vida, si algo nos enseñó esta pandemia, es a servir y a servir un trabajo digno que tiene que trascender en el sitio de trabajo donde estoy, tiene que trascender en mi gremio, tiene que trascender en los niños y en los jóvenes de Colombia. Esa es la pelea que estamos dando con la política pública. Y en eso planteamos que preescolar debe tener unas coberturas en estos 3 años para recuperar más de 1,5 millones de niños que no están en nuestro sector, para recuperar esos niños que están en un programa de asistencialismo. Es enfrentarnos al cero y siempre, es enfrentarnos a la primera infancia, no solamente de la política del gobierno como ejecutivo, como Hacienda, sino también de los intereses de los congresistas que hacen ese tipo de concesiones para lograr ser senadores de la República o representantes a la Cámara. A todo ese programa es que se enfrenta FECODE en el punto de preescolar. Y por eso en todos los puntos colocaban educación inicial, programas de asistencialismo. Y nosotros le decíamos no, la escuela pública necesita que esos niños, si tienen una visión de desarrollo en un país, como la tuvo Singapur, como la tuvo Finlandia, dicen no hagan esas comparaciones que los niveles. Nosotros sí, pues tenemos claro que hay que poner esas comparaciones, porque si un país quiere salir del nivel de su desarrollo, debe tener los niños en los primeros años, es en la escuela, y con los profesionales que se prepararon para eso, que son los maestros de Colombia, los que estudiaron licenciaturas, preescolar, los que estudiaron pedagogía infantil. Eso es lo que pretende FECODE, porque si nosotros logramos la cobertura, no solamente viene la cobertura, se abrirían los concursos públicos para ese tipo de cosas, y ustedes saben que eso no es fácil conseguirlo, pero ahí está, ya escrito, ahí ya está acordado, sabemos que el gobierno va a dilatar, pero los procedimientos que hemos pedido, lastimosamente la información oficial la tiene el mismo Estado, pero tenemos que buscar la manera de demostrar que los niños siguen por fuera de las instituciones públicas y en estos niveles que son tan importantes en la formación integral del ser humano. En materia de relaciones técnicas, nosotros en el 2019 contratamos un estudio de la Universidad Distrital y nos enfrentamos a un estudio del Gobierno Nacional. Y en la Universidad de Caldas, que lo representó, hubo un debate pedagógico interesante frente a eso. ¿Y cuál es el debate pedagógico? Primero, la tecnocracia no es igual a la realidad. Los números fríos de las mesas no son iguales a las necesidades de la gente. Eso sucede en todo el mundo. Pero de igual manera que esa relación fría docente-alumno, que está en el 30-20, 32 en la zona urbana y 22 en la zona rural, ya no sirve en Colombia. Ya nosotros tenemos más o menos en la planta que había oficiales de 327,000 maestros, entre los cuales había 138,000 del 22-77, son datos aproximados, 128 del 12-78, 53,000 provisionales entre vacancias definitivas y vacancias temporales, 6,000 en educadores, en las últimas cifras, más o menos estábamos dando 327,000 para más de 8 millones de niños matriculados. Nosotros le decíamos que esa relación, y la Universidad Distrital también lo corrobora, va más allá de la relación fría en el número. Y entonces nosotros empezamos a discutir con ellos el tamaño de la clase, porque en el tamaño de la clase suceden muchas cosas. Sucede que, por ejemplo, por hablar algo, la tarea para usted mirarla no es lo mismo con unos muchachos, 45 muchachos o 50 muchachos, a tener 20 o tener 25. Porque en esa relación, que es fría para ellos, para nosotros significa que el maestro va a tener más tiempo para revisar la calidad de la tarea,
para revisar la formación de la tarea. Eso lo llama la Universidad Distrital en el lenguaje también un poco neoliberal, pero a favor de FECODE, de los factores asociativos de la clase. Suceden muchas cosas en la clase y por eso se necesita y se concluye que esos factores asociativos, ese mundo que se vive en la clase, ese mundo que se vive en la escuela, necesita para poder desarrollarse en un país una cantidad menor de personas, en este caso de alumnos, docentes, y no también nosotros entrar en el terreno de una relación de debate frío frente a los números. Es lo que se necesita. Y por eso nos atrevimos en este pliego ya a presentar unos números, pero basados en el factor asociativo de la clase que nos enseñó la Universidad Distrital. Ahí está el debate de las relaciones técnicas, porque el debate de las relaciones técnicas es colateral a todos los demás sectores de la política pública, a todos los demás puntos. Coordinadores, rectores, número de docentes, todo eso es la confrontación que nuevamente vamos a hacer en la mesa técnica de las relaciones técnicas, porque más no va a ser fácil convencer a una orden del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los organismos, a las políticas de los gobiernos, de decir que solamente teniendo las cuentas de la regla fiscal, de la austeridad fiscal, de la falta de inversión y del mucho gasto, pues significa que para ellos los factores asociativos y lo que sucede en la clase no es importante. Para nosotros tenemos que buscar en la discusión que el tamaño de la clase, que los factores asociativos de la clase penetren la política neoliberal, y esa es la invitación que hacemos a la pelea por la implementación de las relaciones técnicas. En el fortalecimiento de lo público, privatización, fusión, municipalización, rentabilidad de la negociación y de la educación son la prioridad del gobierno. Y por eso uno entiende, como decía el maestro Estanislao Zuleta en el elogio de la dificultad, compañeras y compañeros, entendamos el día de hoy y llevámonos este mensaje. Lo que está en debate es la educación por el dominio de los saberes y los conocimientos, porque este gobierno ilegítimo y este gobierno timorato de lo que está sucediendo en el estallido social de Colombia, en lo que se ve venir, nos están tratando de adoctrinamiento. ¿Y por qué adoctrinamiento? Eso no es porque lo haya inventado Uribe Vélez, eso penetró en Argentina, donde ustedes saben que en un gobierno progresista como el de Fernández tienen una ministra de Educación en Buenos Aires, totalmente neoliberal, que le hace la confrontación desde lo local a Argentina. Ahí empezó a hablarse de adoctrinamiento, después lo colocó Bolsonaro y ahora Uribe Vélez lo trajo a Colombia. Eso hace parte del lenguaje de confrontar los derechos de los ciudadanos en los países y en un país como el nuestro. Entonces le temen a ese levantamiento, le temen a ese estallido social y culpan con noticias falsas, como lo hicieron los nazis con los judíos, o como lo hicieron todas esas perversidades que han sucedido en la historia de la humanidad, de que con noticias falsas pretenden cogerle asco al magisterio colombiano, diciéndole que aquí nosotros somos responsables de ese adoctrinamiento y que queremos cambiarle la mentalidad a unos jóvenes que tienen una iniciativa y que por las condiciones de desigualdad, de falta de oportunidades, de desempleo, de no tener esperanzas, se están levantando, pero que no son los jóvenes solamente que viven en condiciones de miseria y de pobreza, en un país donde desafortunadamente en un estudio de una universidad prestigiosa aquí en Colombia, que incluso es del sector privado, habla de que en Colombia, para que una generación de niños que nacen en la pobreza y en la miseria, se tarden 11 generaciones para recuperar un nivel de vida digno de clase media, mientras que hay otras sociedades que en 1 o 2 años recuperen, en 1 o 2 generaciones o en media generación pueden pasar de pobres a clase media. Aquí hay gente que nace pobre y muere pobre y pasó por la vida totalmente indigente, sin presencia de nadie y menos del Estado. Entonces, en esas condiciones es que vivimos, y por eso nosotros colocamos ahí no más fusiones, todo lo que tenga que ver, cerrar el paso a ese tipo de privatizaciones, a ese tipo de la tecnocracia neoliberal. Y por eso ellos hablan de que la educación es el elemento central, porque la confrontación de Estanislao Zuleta decía que la educación es un lugar de combate desde que se nace hasta que se muere. Y nosotros tenemos que luchar por una educación libertaria
en contra de una educación de dominación de 200 años. Y les decía que caminaba el que está pobre, pero también caminaba el hijo del ingeniero, también camina el hijo del maestro, también camina el hijo del agrónomo, y el mismo del Centro Democrático y sus aliados de marchitar la educación pública en Colombia. Así pues, que hagámosle pues a defendernos de esa arremetida, convencer, persuadir, unir a los compañeros a decirles que si no paramos esa pretensión de la escuela en casa, si no paramos que la tecnología y la virtualidad reemplacen a los educadores, si no paramos el proyecto de la Cabal que pretende colocar ONG o empresas privadas para reemplazar con el cuentico de la calidad que no la puede reclamar el Estado, que no ha invertido, significa entonces que nosotros debemos unificarnos en ese propósito y todos los días que nos levantemos, cada paso que demos, sepa que primero está la educación en Colombia, sepa que en segundo está lo público en combate, sepa que hay que defender esa comunidad educativa, sepa que nosotros somos los voceros de esas personas que no tienen voz y sepa que lo nuestro va ahí encaminado y que nuestras reivindicaciones, por supuesto, también van ahí, pero que tenemos que dar esa pelea compleja y esa complejidad en la conciencia de los maestros. Si eso no logra estar en la conciencia de los maestros, ¿cómo va a estar en la conciencia de los estudiantes? ¿Cómo va a estar en la conciencia de los trabajadores? ¿Cómo va a estar en la conciencia del pueblo? En el paro nacional se dio algo importante. Salimos los maestros y el paro tuvo que replegarse. Todavía somos referentes de pelea para los trabajadores. En medio de la diferencia, miren el potencial que tenemos y no lo hemos sabido aprovechar por todas las cosas que nos suceden. Por eso el trabajo que nos queda día a día es la conciencia de la gente, es la conciencia de nuestros maestros, y eso se hace diciendo este tipo de cosas a las cual nos tocó confrontar. Ahí está el referente de la confrontación de los 7 puntos de política pública. Pero también nos tocó confrontar el tema de la vida. Y en el tema de la vida, paradójicamente en la pandemia, nos tocó colocar 6 puntos para defenderla, además de defender el trabajo académico en casa. Docente, en la Universidad Cooperativa de Colombia, estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386, 322-686-1386. ¡Te esperamos! Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246, 314-770-0246. Te esperamos. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, y uno de los mensajes que dejó Edgar Romero Macías, ejecutivo de FECODE, durante su intervención en la mañana de hoy en la Asociación Sindical ADIDA, en la que se hizo la socialización de los puntos firmados entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, es que el magisterio debe estar velando por el cumplimiento de estos acuerdos. Continuemos entonces escuchando al ejecutivo de FECODE, Edgar Romero Macías. Esos 6 puntos
se produjo un acuerdo parcial. Y en ese acuerdo parcial logramos meter el esquema de vacunación, a pesar de que estaba en la ley, pero el paro nacional aceleró el proceso. De igual manera, lo que tiene que ver con la decisión de los padres de familia. En tercer lugar, lo que tiene que ver con el gobierno escolar, la autonomía del gobierno escolar. FECODE no le puede hacer la tarea a todo el mundo, ustedes tampoco. Nosotros no podemos que la gente no pelee con estos acuerdos en las instituciones educativas. Porque lastimosamente tenemos que decirlo, hay gente que espera que se haga todo. No podemos, no somos omnipresentes. Y en ese sentido nosotros el espíritu que tenemos es buscar la manera de que esos acuerdos protejan la comunidad. Nos habían impuesto la 05, la 77 y la Procuraduría que hizo regresar de manera autoritaria a los educadores en Colombia. Nosotros también entendíamos que es una responsabilidad nuestra. Aquí la están reclamando, la presencialidad. Pero reclamaban la presencialidad con condiciones y eso se lo decimos al gobierno escolar. Si ustedes ven que los contagios, los niveles de UCI, la pandemia, los picos altos vuelven, ese acuerdo va a ser fundamental. Debe haber unas comisiones de seguimiento y la tarea que nos queda a las 5 filiales que hay aquí es conformar esos comités de seguimiento, donde haya representación de las filiales, donde haya representación de los docentes, de los directivos docentes, de las secretarías de salud, de educación. No si quieren, es que es una obligación ya en el acuerdo en las partes tratar los temas de dificultad de contagios, de dificultad de planes de acción, de planes de mejoramiento, de dificultades de las necesidades que tienen las instituciones educativas, de los contagios, de cómo hacerlo. Toda esa discusión tiene que estar cristalizado y lo logró el acuerdo de FECODE con el gobierno nacional. Tal vez no se ha utilizado todavía, pero eso no quiere decir que en muchas instituciones educativas no se presenten esos tipos de condiciones y tengamos que echarle mano a los acuerdos de FECODE. Ahí están para la defensa de nosotros y tenemos que inculcar en la pedagogía que estamos haciendo a los directivos docentes, a los docentes y a los padres de familia para que defendamos y nos defendamos de la arremetida, de la imposición de una política que atenta contra la vida y contra la salud. No le interesamos al gobierno como seres humanos, nos dejó al libre albedrío, malos manejos de la vacunación y de la pandemia. Todos esos indicadores nos hacen decir que tenemos que confrontar entonces en un pliego de peticiones y lograr unos acuerdos para defender la vida de los seres humanos. También en esa dignificación docente nos tocó colocar varios puntos que fueron difíciles de lograr. El primero de ellos, los acuerdos que ya estaban establecidos. 3 cosas tocó enfrentar allí. 1, la austeridad y el gasto público, la política de la falta de inversión y de una presentación del Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de los próximos 10 años de recorte, con la excusa de la pandemia. Porque aquí hay excusa en el crecimiento, hay excusa en la estabilidad y hay excusa en la crisis para no generar inversión en los ciudadanos. Por eso el pueblo se rebotó frente a la perversa reforma tributaria inicial que derrotamos en el paro nacional, porque significaba eso, que la vida, los derechos de los colombianos solamente tenían un recaudo y una partecita de esa reforma tributaria, pero que todos teníamos que contribuir en mayor proporción a la deuda externa en Colombia y a los intereses de los capitales. Entonces, en ese sentido, nos tocó enfrentar eso. Nos tocó enfrentar la política de desconocimiento de los derechos. Paradójicamente, a los estatales también les tocó colocar un acuerdo de la progresividad de los derechos, porque hace carrera en el mundo y en América Latina y en la política neoliberal y la reconfiguración del capitalismo después de la pandemia, el desconocimiento de los principios laborales y constitucionales de los trabajadores. Ojo con eso. Entonces aquí que nos digan que no, ustedes no hicieron nada porque el 1.5 y el 2.5 lo mantuvieron, que eso ya estaba en el 2019. Primera propuesta del gobierno, no van sino 4.000 docentes para el curso. Segunda propuesta, ese fallo del Consejo de Estado les quitó la progresividad en los derechos, no valen. Y en tercer lugar, después de las discusiones, bájense entonces del 2.5 al 1.5
y bájense del 1.5 al 0.5 y bájense de bonificación pedagógica del 19 al 15. ¿Qué significa eso? Regresividad de los derechos. Por eso nos tocó mantener en la progresividad entendida de la siguiente manera. No es lo mismo el 19% de este año al 19% del año entrante. ¿Por qué razón? Los porcentajes son los mismos, pero los incrementos salariales en una estructura que se logró de tener en cuenta el IPC, de tener en cuenta lo que se pelea en la productividad en la mesa de los estatales y lo que se pelea por parte de FECO desde el año 2014. Por eso hay que decirle a los maestros, oye, es que no aprendemos que desde hace varios años nosotros no podemos discutir el aumento salarial en enero y febrero porque nos quedaríamos con el IPC solamente, y que hay un desarrollo de las negociaciones, y ese desarrollo de negociaciones en la estructura para poder hacerle frente a esta política hay que hacerle frente con esas tres oportunidades: IPC, productividad y lo que negocie FECODE. Y por eso logramos el 1.5, el 2.5 y 19 mantenerlo en la negociación, porque el gobierno lo quería quitar. El curso de los 8.000, ¿por qué tocó tenerlo como un punto nuevo? Dentro de la creatividad de la negociación y la capacidad de mis compañeros y compañeros de la federación, porque el gobierno inicialmente dijo, ese fallo del Consejo de Estado que salió en Cauca, ese fallo del Consejo de Estado que salió en plena negociación, que no podíamos proponer el tema de la convocatoria de los ascensos y reubicaciones este año, porque tiene que primero presentarse la previsión y la provisión. Entendamos que los organismos judiciales, Consejo de Estado, Corte Suprema y parte de la Corte Constitucional están al servicio de la dictadura, como están los organismos de control. Aquí no está fácil la cosa. Por eso las acciones aisladas no son buenas. Con toda la fraternidad del alma, nosotros las medimos, porque significa que ya perdimos factores salariales, significa que casi pone en riesgo 20 puntos de negociación, porque querían extender la vigencia a todos los 20 puntos que habíamos colocado en el 2019. Y nos dijeron, la viceministra se sinceró con FECODE cuando nos dice de Hacienda, me dijeron, relájese, viceministra, que eso ya está muerto. ¿Para qué discute con FECODE eso? Por eso no quedó en el punto 7, para que no quede viciado. Por eso en el punto 7 ustedes ven no acuerdo. ¿Dónde se colocó? En el punto 8 como ascenso y reubicaciones, para evitar cualquier salida de tipo jurídico que le permita al gobierno nuevamente dilatar y no hacer realidad este propósito. Ahí quedó. Parece ser, ojo con esto no es oficial, esto es especulativo. Parece ser que en una conversación la viceministra al presidente de FECODE me comentó ayer, esto no es oficial, perdón, a partir del 15 de diciembre podría salir ya la convocatoria de los cursos de formación, pero eso son cosas que se conversan en el ánimo de que se cumpla esto y que finalmente se dé concrete. ¿Por qué razón dijeron nomás de 12 meses? Porque pretendían los efectos fiscales en el 2023. Nosotros teníamos un antecedente, que la primera cohorte y la segunda cohorte duraban 9 meses y medio, entre 9 meses y medio y 10. Y si ellos proponían casi 20 meses, pues en la negociación, hasta donde pudimos apretar, logramos los 12 meses, que tienen que ser para hacer realidad esos cursos de formación. Y en el fallo del Consejo de Estado de no permitir la convocatoria para este año, el resto de compañeros, entonces nos tocó jugar que le vamos a poner en la mesa la condición de la previsión y la provisión este año para que se haga realidad la convocatoria el próximo año. Vamos a discutir el procedimiento, eso es un debate, pero ojo que los debates nuestros también tenemos que saberlos dar. Con toda la fraternidad del alma, la no más SDF, que uno entiende, eso es un debate propio con esta angustia de la política neoliberal, la han tomado el gobierno nacional, donde nos dijo en plena mesa de negociación que los educadores no estaban contentos con eso y que por tal razón no le interesaba convocar ascensos y reubicaciones, sino que discutiéramos el estatuto docente. ¿Y el estatuto docente para cuándo se va? Pues otra pelea que hay que dar. Y FECODE no puede ser ingenuo entonces en dejarle la discusión del estatuto docente y permitirle el congelamiento de los salarios de los ascensos. Tenemos que darnos la pela, y eso será un debate interno, porque las dos cosas y el fin superior es la consecución del estatuto de la profesión docente. Tenemos una dificultad porque los indígenas están en su lado, los educadores, los afros,
con otra propuesta del gobierno sí le interesa esa división. Y nosotros hemos discutido ese proceso de estatuto. Miren, compañeros, haciendo historia, de la marcha, el tema de los salarios de la marcha del hambre hasta el año 79, quienes estuvieron en este proceso, yo tenía 7 años, pero quienes cuentan a uno eso, esa pelea costó sangre, destituidos, estigmatizaciones y seguimientos. Fueron más de 13 años que tuvieron que batallar los compañeros. Y enfrentarse a los estatutos de Hernando Durán y San de Galán, todas esas pretensiones, toda esa perversidad que en los años 40 en lugar de ascender, descendían. Y toda la dominación que había del gobierno y la iglesia en ese entonces con los maestros que no le permitían ni el desplazamiento libre a las mujeres a las instituciones educativas. No estamos en el momento más difícil de las reivindicaciones del magisterio. Esa historia hay que leerla, compañeros, y yo invito a los compañeros que no vivimos esa época a leerla. En las revistas de FECODE están, para nosotros comprender los procesos históricos que vivimos también. Y en ese sentido, pues nosotros damos la pelea al estatuto desde el año 2013, porque hay gente que ya no cree en eso. Bueno, pueda que no crean en lo que se ha hecho, pero lo que sí no podemos desconocer es el espíritu que tiene la federación en dejar un estatuto que sea mejor desde el maestro más nuevo hasta el maestro más antiguo. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.